¿Cuáles son los métodos y técnicas de recolección de datos? Los métodos y técnicas de recolección de datos pueden dividirse en dos categorías: métodos primarios y métodos secundarios. Métodos de recolección de datos primarios. Los datos primarios se recolectan de la experiencia de la primera mano y no se utilizan en el pasado. Esta información es específica, altamente auténtica y precisa. Los métodos de recolección de datos primarios pueden dividirse en dos categorías: métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos para la investigación de mercado y la prevención de la demanda suelen utilizar herramientas estadísticas. Métodos cualitativos. Los métodos de recolección de datos cualitativos son especialmente útiles en situaciones en las que no se dispone de datos históricos, no se necesitan números ni cálculos matemáticos. La investigación cualitativa está estrechamente relacionada con palabras, sonidos, sentimientos, emociones, colores y otros elementos que no son cuantificables. Estas técnicas se basan en la experiencia, el juicio, la intuición, las conjeturas, las emociones, etc. Métodos y técnicas de recolección de datos secundarios. Los métodos y técnicas de recolección de datos secundarios son los datos que se han utilizado en el pasado. El investigador puede obtener datos de las fuentes tanto internas como externas de la organización. La recolección de datos secundarios también puede incluir técnicas cuantitativas y cualitativas. Sin embargo, en el caso de los métodos secundarios de la recogida de datos, no se pueden verificar la autenticidad de los datos recogidos. La entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. Dentro de la entrevista se pueden diferenciar dos roles. 1. Entrevistador. Cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. 2. Entrevistado. Es aquel que expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Su función de la entrevista es recolectar determinada información u opinión. Como guía, el entrevistador suele utilizar un formulario o esquema con preguntas. Tipos de entrevistas. 1. La entrevista individual estructurada. Esta es la más convencional de las alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario guía que se sigue, en la mayoría de las ocasiones de una forma estricta, aún en su orden de formulación. El cuestionario busca proteger la estructura y objetivos de la entrevista, en una forma tal que el entrevistador pueda entender de manera inmediata y sin perder el hilo de la conversación. El enfoque cualitativo con el que se asume este tipo de entrevista abre la oportunidad para que, con cada una de las respuestas a las preguntas del cuestionario, se exploren de manera inestructurada, esto es, no preparada de antemano, pero sí sistemática, aspectos derivados de las respuestas proporcionadas por el entrevistado. 2. Entrevista individual en profundidad. Este es el instrumento básico de la investigación enfocada desde la teoría fundada, al igual que el de las historias de vida. Por lo general, su empleo implica la realización de varias sesiones con la misma persona. Se comienza con una primera entrevista de carácter muy abierto, lo cual parte de una pregunta generadora, amplia, que busca no sesgar un primer relato, que será el que servirá de base para profundizar ulterior. 3. La entrevista de grupo focal. Esta técnica de recolección de información es una en la que en los últimos tiempos ha recibido más atención en su uso, particularmente en el desarrollo de investigaciones aplicadas en los campos de marketing o estudios de mercadeo. La primera característica que se evidencia de este medio de recolección de información es su carácter colectivo, que contrasta con la seguridad personal de la entrevista en profundidad. Recibe su denominación de focal por lo menos en dos sentidos. El primero se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de tópicos o problemas. En el segundo,
La configuración de los grupos de entrevista se hace a partir de la identificación de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos de la investigación. ¿Qué diferencia hay entre los grupos focales y los grupos de debate? La dinámica del taller se diferencia de los grupos focales en que el proceso avanza más allá del simple aporte de información, adentrándose entonces en la identificación activa y analítica de líneas de acción que pueden transformar la situación objeto de análisis, pero avanzando todavía más hacia el establecimiento de un plan de trabajo que haga efectivas esas acciones y que usualmente involucran el compromiso directo de los actores que allí participan, así como de los grupos sociales que de alguna manera ellos representan. Los grupos de debate se basan en la idea de discusión entre los implicados en el proceso de diseño de nuevas ideas, opciones de diseño, costes y beneficios y otros aspectos relevantes al proceso de diseño. Tal situación facilitará el resumen y organización de las ideas e información manejada por cada individuo, estableciéndose la división colectiva, mucho más amplia que el de las partes individuales. ¿En qué consiste la cartografía y para qué se usa? Los mapas que forman el grupo de la cartografía temática cualitativa presentan datos organizados en una escala de medida nominal, para lo cual las variables visuales empleadas no deben generar jerarquía visual alguna. Solo podrían utilizarse variables que posean las propiedades perceptivas asociativas aplicadas a símbolos de puntos, líneas o superficies según la propiedad dimensional de los datos que se trate. Es importante recalcar el uso de símbolo zonal o superficial, en este caso, y que en la mayoría de los mapas cualitativos se confeccionan en esta clase de símbolos. Cartografía cualitativa de datos lineales. Los datos lineales se refieren a las características que tienen forma lineal definida, con una dimensión dominante. ¿Qué tipos de observación existen? Se llama observación también a uno de los primeros pasos de cualquier investigación que se rija por el método empírico analítico, que es un modelo posible de método científico, muy empleado en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. En este sentido, la observación consiste en la recopilación directa de datos a partir de la naturaleza mediante trabajos de campo o trabajos de laboratorio. En líneas generales, la observación es una tarea descriptiva, es decir, señala cómo son las cosas y sirve para comprender el estado de la cuestión antes de intervenir de ninguna manera. La observación en la investigación. La observación constituye el primer peldaño de todas las metodologías de investigación, en las que necesariamente se inicia recopilando información sobre aquello que se desea estudiar. Dicho proceso de recolección de datos variará dependiendo del tipo de investigación a lo que pertenezca. En la investigación cuantitativa, la observación se centra en la obtención de datos que describirán de manera objetiva el fenómeno observado, generalmente expresándolo en cifras y relaciones lógico-formales. Para ello, emplea métodos de análisis numéricos, estadísticos o métodos de medición sistemáticos. En la investigación cualitativa, en cambio, la observación se lleva a cabo a través de métodos más propensos a la subjetividad del investigador, cuando no a la experiencia sensible, ya que la naturaleza del análisis aspira a descubrir tendencias, sentidos y significados más que realidades expresables numéricamente.